Estamos ya en nuestra sección de la charla, 1629595, la línea telefónica abierta para recibir sus comentarios. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar López Velarde, un tema que vamos a tratar importantísimo y que ha sido el tema de la semana. El urbanismo, sobre todo después de ser Aguascalientes sede del Día Internacional del Hábitat. Licenciado, secretario, gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Alejandra, y buenas noches a todos los que nos ven y escuchan. Pues para que nos comente, hasta el momento, después de este ciclo de conferencias que se dieron, porque además coincide con un congreso de la carrera de urbanismo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde además fue ponente, Aguascalientes quiere ser pionero en México para un desarrollo urbano ideal y acorde a lo que solicita la ONU. Aguascalientes lo ha sido. Yo creo que esas son las causas por las que las Naciones Unidas y el gobierno de México, el presidente Calderón, habiéndose designado México, se seleccionó a Aguascalientes como ciudad sede, porque es un trabajo de casi 100 años. Aguascalientes se había distinguido por ser, vamos a decirlo, el mejor lugar para vivir como ciudad media en el país. Y eso no es obra de la casualidad. Claro. Como decía el lema del Día Mundial del Hábitat, es un reconocimiento al esfuerzo que en el Estado hemos hecho por el hábitat. Y bueno, pues baste verlo, nuestra ciudad, que por cierto es la importancia del tema del Día del Hábitat, Ciudades y Cambio Climático, Alejandra, ya vamos a llegar el próximo año a una cifra mágica que parecía así como ficción. 2001 Odisea del Espacio, cuando yo estaba en prepa, tú todavía no habías nacido, era la película de moda de Stanley Kubrick. Ya nos alcanzó el siglo XXI, ya vamos en el 2011 y ya vamos a llegar el próximo año a 1 millón de habitantes en la zona metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco. Hace 100 años esta ciudad tenía 35,000 habitantes, la Ciudad de México tenía 340,000, imagínate, una tercera parte que la ciudad de Aguascalientes. Cuando yo nací en los 50 tenía 100,000, ahora llegamos a 1 millón y la Ciudad de México tiene 21 millones. Claro. Esos brincos tan rápido es precisamente la característica del siglo pasado, el acelerado proceso de urbanización fruto de la alta tasa de crecimiento demográfico. Y ahora en este siglo es el siglo de las metrópolis. Aguascalientes ya es una metrópoli de 1 millón de habitantes. Tokio es una metrópoli de 37 millones de habitantes, con todos los retos que esto representa. Pero Aguascalientes ha hecho esfuerzos muy grandes. Somos la única ciudad de América Latina que tiene 3 periféricos, estamos a punto de concluir el tercero de 44 kilómetros, no hay otra que tenga 3 periféricos. Somos la ciudad que tiene antecedentes de planeación desde 1924, cuando se unió la catedral con la estación, no había calle Madero, la calle Madero eran huertas, fue la primera ley de urbanización en 24. Cuando en 1943 hizo el primer plano regulador, se remodeló toda la plaza, se hizo la exedra. O sea, hay esfuerzos que han sido reconocidos en la legislación, en la planeación, y Aguascalientes no es obra de la casualidad. Es cierto que en los últimos años hemos tenido un aceleradísimo proceso de urbanización, y lo que nos está diciendo es que tenemos que volver a ajustar nuestro modelo de desarrollo, adaptarnos al siglo XXI. ¿Y qué hay que hacer para evitar los malos ejemplos? Es decir, ¿qué se va a hacer? Más bien no, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va a hacer en Aguascalientes para evitar estar en un momento dado como la Ciudad de México, en donde está atiborrado de automóviles, no se puede pasar, donde a mí me sigue sorprendiendo que al abrir la llave todavía salga agua? ¿Qué se va a hacer en Aguascalientes? ¿Qué se está haciendo? Yo creo que precisamente el gobernador Carlos Lozano de la Torre quiere que Aguascalientes vuelva a ser ese modelo de desarrollo urbano que nos distinguió muchos años, pero que se empezó a perder. ¿Qué se va a hacer? Primero, esta ciudad nos está diciendo a gritos que ya no puede seguir creciendo indiscriminadamente. Como todo ser, como todo organismo, como todo ente, tiene límites. 306 kilómetros de longitud de fallas y grietas que desquebrajan el Valle de Aguascalientes, nos dicen que esto ya empieza a ser insustentable. El plan sexenal de gobierno dice que al 2030 máximo esta zona metropolitana debe de llegar a 1,25 millones de habitantes. En un tiempo, la legislación hace 30 años impulsaba el crecimiento de esta zona metropolitana. Ahora lo debemos de frenar, lo debemos de consolidar.
Esta zona metropolitana debe ser la capital del estado, histórica, pero ya hay que pensar en ciudades medias alternas que distribuyan la población, las actividades económicas y los servicios, que aunque somos un territorio pequeño, no podemos seguir concentrados aquí, copiar lo que tú dices. La Ciudad de México no puede a su tamaño ser analogía en Aguascalientes. Ya los problemas de contaminación, de tráfico, a nuestro nivel empiezan a ser problema. Y bueno, hay que pensar, por ejemplo, el estado de Guanajuato es un buen ejemplo de que sí lo podemos hacer en el país. No nomás es León con 1,5 millones de habitantes. Claro. Es Celaya, Guanajuato, Irapuato, Moroleón, San Miguel Grandes Allende. Ciudades. Distribuir la población. Yo recuerdo cuando era más joven, recuerdo cuando iba a Guadalajara en los 60 era la ciudad ideal, la ciudad de los jardines, de las glorietas, pero Guadalajara ahora con sus 5,5 millones de habitantes ya es insustentable la contaminación, y eso no lo queremos para Aguascalientes. Por supuesto. Tenemos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? Ya consolidar esta ciudad, terminar los 3 anillos, pero ya ir pensando en una nueva estrategia de una ciudad media alterna que permite equilibrar esa ciudad del siglo XXI. No podemos seguir con planes o con normas o leyes del siglo pasado pretendiendo aplicarlas en el siglo XXI. Tuvieron su tiempo, hay que ajustarlas, y hay que pensar que no es, dicen, no, es que el gobierno o el licenciado López Obrador son muy utópicos, que vamos a hacer una nueva ciudad. Bueno, Alejandra y amigos que nos escuchan, ustedes lo vieron, de 1980 al 2010 construimos 100,000 casas con 500,000 de habitantes en la ciudad de Aguascalientes. No las podremos hacer en otro lado, claro. Dejar que esta se consolide, eso es lo que hay que hacer. Pensar en los demás municipios que además se han quedado rezagados en las últimas administraciones. Pensar en la gente. Claro. Mira, por ejemplo, luego hacemos muchos pasos a desnivel y se nos olvida que los que habitamos en una ciudad somos gentes, que la gente debe ser el centro de todos los esfuerzos. Hábitat no es más que desarrollo ordenado de las ciudades, sustentable, y vivienda adecuada para todos. Ya tuvimos ejemplos de viviendas de 21 metros, pues esas no son viviendas dignas y adecuadas. Claro, y también espacios, ¿no? Hay que generar los espacios públicos y espacios que generen e inciten la convivencia ciudadana. Equipamientos, mira, por ejemplo, el censo de población del año pasado nos enseñó una cosa muy sencilla, que en el estado hay 56,000 viviendas desocupadas por diversas causas y en el país 5 millones, que equivalen al déficit habitacional del país y del estado. ¿Y por qué están deshabitadas? Por esa desvinculación entre vivienda, como ha dicho el gobernador Carlos Lozano, el chiste no es hacer muchas viviendas amontonadas, claro. Es hacer ciudades. Si no tienen desarrollo urbano, si no tienen servicios, si no hay ni ruta de transporte, la gente no está ocupando sus casas. Los trabajadores del Infonavit, del Foviste, ejercen su crédito, pero no las ocupan porque no hay ni ruta de transporte. Ya no pidas escuelas, centros de salud, servicios, y porque también están mal ubicadas, ordenamiento del territorio, están alejadas del crecimiento de las ciudades. La gente no se quiere ir a vivir un fraccionamiento, por más bonito que sea, haya perdido a medio estado, se quiere ir a vivir a una ciudad. Eso es precisamente la política diferente, la reforma urbana a la que se ha referido como estrategia junto con el Estado Verde y la Sociedad del Conocimiento. Y que además ya están trabajando en ella. Se está trabajando exactamente en ello, no se va a permitir ningún fraccionamiento de condominio que no reúna la normatividad. El gobernador acaba de mandar una iniciativa al Congreso donde se declare delito quien haga fraccionamientos o condominios en zonas de riesgo, zonas inundables, de grietas o rellenos que luego las casas están fracturando. Perfecto, pues sin duda es un tema al cual podríamos ahondar mucho más. Es algo que nos debe de hacer clic a la ciudadanía, pensar y darse cuenta que sin duda no se puede hablar de crecimiento de la ciudad nada más por crecer, sobre todo cuando hoy vimos en la sesión ordinaria de las cuencas del río Santiago, que Aguascalientes ya no tiene agua, entonces es otro tema que se debe de tomar en cuenta y estaremos al pendiente, puntual seguimiento en este tema a lo largo del sexenio. 11 meses sin llover, nos dicen que ahí está el cambio climático. Y mira, yo nomás digo, todos fuimos coanfitriones del Día Mundial del Hábitat que rebasó expectativas. Claro. 3,500 registrados en el Teatro Aguascalientes y en el Museo Descubre, 11,000 nos siguieron por internet en todo el mundo y 850 maestros y alumnos en la universidad en 3 días en un congreso. Fue un éxito, ahora lo que hay que hacer es seguir actuando para aplicar esas agendas de Naciones
esas coherencias y agendas de Naciones Unidas. Pues muchísimas gracias, licenciado Óscar López Velarde, secretario, todavía me cuesta trabajo A mí también. el nuevo nombre de la Secretaría, Desarrollo Urbano Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, por este espacio y estos minutos que nos ha regalado.